caballeros sin miedo ni reproche, que han dedicado toda su vida al servicio de su hermosa dama, trovadores errantes que cantan el verdadero amor y relaciones refinadas envueltas en el velo del romanticismo y el amor. ¿Así es como imaginas el amor en la Edad Media? Bueno, todo era muy diferente en realidad. En aquel tiempo, la Iglesia controlaba todo y a todos, incluso los detalles más íntimos de las relaciones entre esposos. El sexo solo estaba permitido con el propósito de procrear hijos. A las mujeres se las llamaba cerdas lascivas y la primera noche de bodas debía tener lugar a la vista de numerosos testigos. ¿Podía un señor feudal ejercer su derecho a la primera noche de bodas? ¿Cuál era realmente el amor de los caballeros? ¿Usaban cinturones de castidad? Es cierto que fue en la Edad Media cuando la humanidad inventó el amor y el matrimonio tal como los entendemos hoy. Un detalle interesante, la erótica al estilo medieval era muy diferente. La representación de mujeres desnudas entonces no se consideraba erótica en absoluto. Los cuerpos desnudos parecían asexuados y los verdaderos símbolos de la sexualidad eran el cabello, el color de los labios y el rostro y, por supuesto, las manos, cuyo cuidado requería mucho tiempo. Después de todo, eran las manos las que distinguían a las aristócratas de las campesinas. Así que, conozcan a nuestra heroína, Catalina. Y ella vive en un tiempo extraño, en la Edad Media, en un pequeño pueblo francés. Últimamente, ha estado notando a un apuesto joven vecino que no puede apartar sus ojos de ella. Finalmente, el joven le confesó su amor. Ella también sentía algo por él, pero no sabía qué hacer. ¿A quién crees que iría una chica en busca de consejo en la Edad Media? No a su madre ni a una amiga más experimentada, sino a un sacerdote. Sí, no lo has oído mal. En la Europa medieval, la Iglesia Católica metía literalmente su nariz en todos los ámbitos de la vida, incluso en los asuntos demasiado personales. Así que, la Edad Media. El cuerpo se consideraba pecaminoso, al igual que la mujer. Se la consideraba la encarnación del pecado original y en numerosos tratados de la época se la describía como sucia y como las puertas abiertas al infierno. Se creía que la mujer deseaba el pecado y que el hombre debía mantenerla con guantes de espinas. Estos tratados eran escritos por monjes, personas aparentemente desprovistas de tal experiencia y constantemente luchando contra sus propias pasiones. Como resultado, crearon la imagen de la mujer como una cerda insaciable y una loba cruel que debía ser odiada. La mujer inspiraba miedo, desconfianza y desprecio. Era común creer que no tenía mente, que no sabía lo que hacía. El escritor eclesiástico Jerónimo de Estridón recomendaba firmemente castigar y golpear a las mujeres. El ideal, por supuesto, era la virginidad. ¿Pero qué pasaba con la continuación de la especie humana? La Iglesia llegó a un compromiso. El sexo solo estaba permitido entre esposos y solo con el propósito de tener hijos. Y aún así, Dios nos libre de hacerlo durante las escasas fiestas de la Iglesia. La Iglesia controlaba estrictamente todo, incluso las posturas recomendadas para los esposos. Todas las relaciones sensuales entre hombre y mujer se llamaban fornicación. Si no fuera por la Iglesia en la Edad Media, Sigmund Freud habría estado sin trabajo. El adulterio y la fornicación incluso podían ser castigados con la muerte, pero al mismo tiempo la Iglesia a menudo toleraba la prostitución como un mal necesario. En resumen, como escribió Johann Huizinga, en la Edad Media el olor a rosa se mezclaba con el olor de la sangre. Pero volvamos a nuestra heroína. El enamorado joven René se volvía cada vez más insistente, pero en respuesta a sus atenciones, el sacerdote aconsejó a la chica que pensara en su alma inmortal y evitara el adulterio.
Y fue entonces cuando René le ofreció su mano y su corazón. Parecería que ¿qué más podría desear una chica en la Edad Media? ¿Pero valía la pena casarse en esa época? Aquí es donde nuestra Catalina realmente empezó a pensar seriamente. En la Edad Media, el señor, es decir, el propietario de la tierra en la que resides, tenía el derecho de pasar la primera noche con la novia de su siervo. Incluso se consideraba un privilegio. El joven esposo se esforzaba por agradecer al señor por tal honor con dinero o regalos. Si el novio y la novia no querían seguir las tradiciones, en algunos casos podían pagar al señor para evitarlo, si es que tenían con qué hacerlo. Hoy en día, algunos historiadores consideran que el derecho de pernada es un mito popular que surgió en tiempos más tardíos. Sin embargo, aquí está un documento histórico que realmente confirma que tal derecho existía. La decisión de un tribunal del rey Fernando II, el Católico, de 1486, consideramos y declaramos que los señores tampoco pueden, cuando un campesino se casa, acostarse en la primera noche con su esposa y como señal de su señorío en la noche de bodas, cuando la novia se acuesta en la cama, pasar a través de la cama y sobre la mencionada mujer. Los señores tampoco pueden aprovecharse contra la voluntad de la hija o el hijo del campesino, a cambio de pago o sin él. Y aquí está un documento del año 1507, si un súbdito se casa y se celebra la boda, el joven esposo solo puede pasar la primera noche con su esposa si tiene el permiso del mencionado señor o si el mencionado señor ya ha dormido con la novia. El escritor francés del siglo XIX, Colin de Plancy, incluso escribió que a los canónigos, es decir, a los clérigos del coro de San Víctor en Marsella, se les permitía oficialmente ejercer el derecho de pernada sobre las doncellas de sus siervos. También menciona casos en los que los señores vendían el derecho de pernada a otros señores. Sin embargo, si tienes suerte y ningún señor te arruina la primera noche, te espera una boda al estilo medieval. Debo decir de inmediato que tampoco es algo bueno. La primera noche de bodas a la vista de numerosos testigos. Subir al lecho conyugal frente a los testigos era una costumbre matrimonial que se mantuvo durante toda la Edad Media. En Escocia e Inglaterra, los invitados no se retiraban hasta que la novia se desnudaba por completo para demostrar que no tenía defectos. En el caso de los reyes, las cosas eran aún peores. Para confirmar que el matrimonio había tenido lugar, hasta 20 personas, incluidos el arzobispo, los testigos e incluso la madre del novio, eran invitadas al lecho nupcial. Y finalmente, cuando todo ha pasado, comienza el matrimonio en sí. Por cierto, hay una versión de que fue precisamente en la Edad Media cuando se inventó el matrimonio tal como lo entendemos hoy. En la Alta Edad Media, el concepto de familia tal como lo conocemos en Europa aún no existía. Las personas, especialmente la nobleza, vivían en uniones polígamas, cambiaban de esposas una tras otra y no veían problemas en los matrimonios entre parientes cercanos. En general, los tiempos eran duros y ásperos. Sin embargo, nadie había oído hablar de restricciones estrictas impuestas por el matrimonio. El modelo cristiano del matrimonio monógamo e indisoluble surgió en Europa solo en el siglo XII, cuando la Iglesia reconoció el matrimonio como uno de los sacramentos y comenzó a defenderlo con todas sus fuerzas. Las relaciones sexuales prematrimoniales y extramatrimoniales eran castigadas severamente, a veces con la pena de muerte o largos penitencias en la Iglesia. Pero entre el clero, seguía siendo popular la definición de Jerónimo: aquel que ama demasiado a su esposa comete adulterio. Pero en cualquier caso, ya sea dentro o fuera del matrimonio, en aquel entonces la mujer era completamente desprovista de derechos. Incluso en el tribunal, ella no podía defenderse por sí misma,
y toda la propiedad que tenía en el momento de contraer matrimonio pasaba a ser propiedad de su esposo. El estatuto de la ciudad de Villefranche en el siglo XIII permite a cada hombre golpear a su esposa, siempre y cuando no muera por los golpes. ¿Y qué pasa con el divorcio? En la Edad Media, el divorcio era algo sacado de la fantasía. No estaba bien visto, y pocos se atreverían a hacerlo, ya que el proceso no era muy agradable. Las únicas razones para disolver un matrimonio eran la muerte de uno de los cónyuges o la disfunción sexual del hombre. Para demostrar la incapacidad de su esposo, la esposa debía invitar a sacerdotes y vecinas como expertos, y luego tenía que tener relaciones sexuales con él a la vista de ellos para demostrar si podía o no. Por lo general, en presencia de una multitud, al hombre se le consideraba impotente. Las cosas eran aún peores en caso de adulterio. Las relaciones extramatrimoniales o prematrimoniales eran castigadas severamente. En Italia, a los hombres atrapados en adulterio se les esperaba la castración y a las mujeres que engañaban a sus esposos se les cortaba la nariz y se las sometía a una humillante flagelación pública. En Francia, las penas variaban según las provincias. En París, el adulterio era castigado con la pena de muerte como un grave delito penal. En Orleans, los adúlteros eran simplemente desterrados de la ciudad, mientras que en Toulouse a las esposas sorprendidas en adulterio se las encerraba en un convento. Pero la forma más original de castigo en el norte de Francia era hacer correr desnudos a los adúlteros por toda la ciudad, con la amante corriendo delante de ellos sosteniendo una cuerda atada al caballero. Toda la ciudad se reunía para presenciar este espectáculo. Las violaciones eran frecuentes. En aquel entonces, las chicas rara vez acudían a los tribunales. Sin embargo, en uno de los documentos judiciales italianos del siglo IX hay una historia de una tal Adelgisa que demandó a su violador Teodelgar. Como no pudo pagar la multa impuesta, todo su patrimonio pasó a estar bajo el control de la víctima. Si una esposa no puede concebir, el divorcio es inevitable. Pero ¿qué pasa si un hombre no puede engendrar descendencia? En la Edad Media, encontraron respuestas originales a esta pregunta. Si el esposo no es capaz de concebir un hijo, entra en juego el llamado ayudante matrimonial. El desdichado marido debe convocar a los vecinos y pedirles que ayuden a su esposa. Por supuesto, se convertía en objeto de burla, desprecio y chismes. Sin embargo, estaba obligado a participar en este proceso, ya que si la mujer no acudía voluntariamente al vecino, sería considerado adulterio, por el cual, como sabemos, en algunos lugares se castigaba con la muerte. Parecería que esta era una época poco propicia para sentimientos elevados. Sin embargo, a pesar de todo, precisamente en la Edad Media la humanidad inventó el amor romántico. El amor cortés, caballeresco o galante fue uno de los logros más importantes de la Europa medieval. En un momento en que a las damas se las llamaba cerdas lujuriosas, de repente surge el servicio a la mujer. A fines del siglo XI, varios aristócratas y poetas del sur de Francia crearon un mundo especial de sentimientos que dio lugar a relaciones completamente nuevas entre hombres y mujeres en la civilización occidental. Ahora simplemente pelear con los vecinos y limpiarse las manos en el mantel ya no está de moda. Además de torneos y guerras, al caballero se le conceden también conquistas amorosas. Y para ganar fama, debe conquistar a la dama que le guste. Inesperadamente. Ayer mismo, simples bandidos y holgazanes se hacían con pañuelos, empezaban a bañarse, se ponían trajes elegantes y practicaban el arte del canto y la danza para ganarse el favor. Sí, ahora el dominio en el amor pertenece a la mujer. El caballero debe amar a su dama casada con todo su corazón y saber que nunca tendrán otras relaciones.
Así es este amor romántico platónico que, gracias a los trovadores y a las novelas de caballería, se extendió por toda Europa, incluyendo sus rincones más remotos. Por cierto, fue en ese momento cuando el símbolo del amor se convirtió por primera vez en el corazón que conocemos. Las principales reglas del verdadero amor cortés están expuestas en el Código de Amor de Andreas Capellanos. La ley principal en él, el matrimonio no es un obstáculo para el amor. Además, durante uno de los juicios de amor, las damas dictaminaron, el verdadero amor no es posible en el matrimonio, ya que el matrimonio es una coacción. Había otras leyes también. El amor que se hace público no dura mucho. El amor fácilmente conquistado en la mayoría de los casos no es apreciado, pero el amor obtenido con dificultad es elevado. O esto, obtener algo de un amante en contra de su voluntad nunca conduce al bien. Estas reglas sentaron las bases de otra invención específica de la Edad Media, los juicios de amor en las cortes de los reyes, donde las damas dictaban sentencia. El historiador Henry Martin considera que los tribunales del amor de la Edad Media estaban organizados de manera única. El amor, equiparado a la ciencia y la religión, tenía su propio código de leyes, su propio derecho canónico, por así decirlo. Y los tribunales femeninos intentaban aplicar este derecho de la misma manera que la Iglesia aplicaba el suyo. Volviendo a nuestra Catalina. Un día hermoso, el sacerdote que la apoyaba en su lucha contra las tentaciones le informó que tendría que irse a Venecia por asuntos urgentes. Pero le ordenó a nuestra heroína que jurara que en su ausencia no cedería a su debilidad. Prometió ser fuerte, pero con la condición de que el sacerdote le trajera un espejo. En aquellos tiempos, Venecia era famosa por sus espejos, y ella quería mucho ver su hermoso rostro en uno. ¿Qué hacían en la Edad Media los esposos cuando se iban y no confiaban mucho en sus esposas? ¿Instalaban cámaras de vigilancia? No. Compraban un cinturón de castidad y, literalmente, encerraban a las damas bajo llave. Esta es una de las historias más picantes de la Edad Media. No era raro que el esposo dejara su hogar por un largo tiempo, mientras su esposa quedaba embarazada. En tales casos, era necesario quitar el cinturón con la ayuda de maestros herreros, testigos y representantes de la Iglesia. Estos cinturones se encuentran en muchos museos europeos. Pero desde el punto de vista médico, usarlos es cuestionable. De un metal pesado se habrían producido rosaduras y heridas que, al infectarse, habrían llevado a una infección sanguínea mortal. Pero, ¿qué pasa entonces con los cinturones de castidad que se exhiben en muchos museos de Europa? Bueno, los historiadores modernos están seguros de que son en realidad falsificaciones de la era victoriana. Se produjo un gran escándalo en los años 90 cuando los empleados de los principales museos, el Museo Británico y el Museo de la Edad Media de París, realizaron un examen y descubrieron que los supuestos artefactos medievales fueron fabricados a mediados del siglo XIX. Ahora, en el catálogo del Museo Británico, se lee, probablemente la mayoría de los objetos conocidos hoy en día fueron fabricados en los siglos XVIII y XIX como fetiches para los obsesionados o en broma. Los museos serios apresuraron a retirar los artefactos dudosos a las bodegas. Y nuestra hermosa Catalina, a pesar de sus sentimientos románticos hacia su René, pudo resistir todas las tentaciones sin necesidad de un cinturón de castidad. Deseaba tanto obtener el espejo veneciano. Finalmente, el sacerdote regresó. Ella le contó con orgullo que pudo evitar la debilidad de la carne, aunque el joven era persistente y la inundaba con regalos. El sacerdote guardó silencio. Y aquí Catalina no pudo contenerse y le preguntó por el espejo. ¿Cuál fue su horror al ver lo que él le había traído?
Entonces, la Iglesia no favorecía en absoluto el sexo. Se consideraba algo vergonzoso, que repetía el pecado original. Dirás, entonces, ¿cómo podrían un esposo y una esposa estar juntos? Aquí está cómo. Una unión espiritual, cuyo ejemplo fue dado en el siglo VI por el obispo Gregorio de Tours. Una joven pareja vivió juntos toda su vida, descansando en una sola cama y conservando una inocencia digna de alabanza. Pero a este ritmo, la humanidad simplemente se extinguiría. Aquí tienes un briefing de la Iglesia Católica. Por supuesto, todo esto estaba permitido solo para la concepción de un hijo. Los abrazos estaban permitidos. Pero antes y después del coito se recomendaba confesarse. Los intentos fallidos de concebir un hijo se consideraban un verdadero pecado. Aunque por estos pecados, la mujer sufría mucho más que los hombres. Se podía hablar de sexo solo en la confesión. El arzobispo Teodoro de Canterbury, que vivió en el siglo VII, prohibió a los esposos ver a sus esposas desnudas. La Iglesia también tenía una actitud inequívoca hacia las relaciones homosexuales. Se consideraba una actividad antinatural y prohibida, y los infractores eran sometidos a estrictos castigos y privados de la vida. En el siglo XII, eran quemados y sometidos a varias torturas para expulsar a los demonios y expiar los pecados. Sin embargo, hay evidencia de que los monarcas y los representantes de la nobleza a menudo estaban involucrados en relaciones homosexuales. Por ejemplo, se sospecha que el famoso rey Ricardo Corazón de León tenía relaciones con su hermano en el momento de su boda con su elegida. En cualquier ciudad medieval había burdeles. En aquel entonces, en su mayoría los llamaban casas de mujeres. Sin embargo, su necesidad no era cuestionada por nadie, incluida la Iglesia. Después de todo, estaban destinadas no solo a proteger a las mujeres y chicas decentes, sino también a supervisar la inmoralidad. ¿Cómo te imaginas un monasterio femenino medieval? ¿Silencioso, con monjas rezando en fríos claustros? Pues no. En la Edad Media existían variantes especiales de monasterios que no diferían en nada de las casas de tolerancia. De esta manera, la Iglesia intentaba controlar incluso a las prostitutas. Por ejemplo, el monasterio en Aviñón, al sur de Francia, fue fundado en el siglo XIV precisamente para combatir la prostitución. Reunieron a todas las mujeres de vida fácil, pero no para reformarlas, sino para que prestaran sus servicios bajo el control de la Iglesia. Estaban encerradas las 24 horas del día, y las puertas del monasterio solo se abrían por decisión de la abadesa. Ella seleccionaba a los clientes a su criterio, y a los visitantes se les advertía estrictamente que se comportaran con discreción y respeto, sin molestar a las monjas de vida fácil. Ante el menor motivo de queja por parte del cliente, podían ser agarrados y encerrados en la torre. Pero la disposición más importante estipulaba que las damas del monasterio debían someterse a un examen cada sábado por la abadesa y un médico. A pesar de todo, a este tipo de establecimiento se le llamaba verdaderamente monasterio. Estaba bajo el patrocinio de la Orden de Santa María Magdalena. ¿Y qué pasó con nuestra heroína? La dejamos en el momento en que el sacerdote sacó de los pliegues de su sotana un objeto que la sorprendió. Era un cráneo. Cínicamente se lo acercó al rostro de la joven mujer y le dijo: «Aquí tienes, mujer vanidosa, aquí está tu verdadero aspecto, piénsalo, porque tendrás que morir, y ante Dios no eres nada». Catalina se estremeció de horror y esa misma noche se entregó a su amado. Desde entonces, disfrutaba de su compañía, entregándose a las alegrías del amor. Así lo cuenta la auténtica historia medieval que simplemente les hemos contado.